Bueno, entonces estábamos viendo las características eléctricas de la familia TTL, ¿de acuerdo? Habíamos dicho que tenemos dos subfamilias, que serían la 74XX y la 54XX, que se diferencian principalmente en el rango de temperatura, ¿de acuerdo? 0,75 grados para la 74 y entre menos 55 y 125 para la 54, ¿vale? También habíamos comentado que la familia TTL trabaja con una tensión de 5 voltios, que tiene que ser muy estable. Típicamente tiene que variar solamente entre 4,75 y 5,25 voltios, ¿de acuerdo? Con lo cual necesitamos utilizar reguladores de tensión, ¿vale? Buenos reguladores para mantener la tensión estabilizada y para que no haya errores en las señales de entradas y de salida. Bien, a continuación lo que vamos a ver son los niveles de tensión. Niveles de tensión que significa el rango entre los cuales tiene que variar la tensión tanto de entrada como de salida para que se represente un 0 o un 1. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos parámetros, dos para la entrada y otros dos parámetros para la salida. ¿De acuerdo? Que serían VIL, VIH, VOL y VOH. VIL sería este parámetro de aquí y significa input low, input en estado bajo, ¿de acuerdo? Entonces representa el mayor nivel de tensión en la entrada para el cual todavía la entrada representa un 0, ¿de acuerdo? Es decir, que vamos a tener un 0 dentro de este rango, entre 0 voltios y VIL, ¿de acuerdo? Típicamente para TTL este valor de VIL es 0,8 voltios. Es decir, que aquí tenemos la zona en la cual cualquier tensión que esté comprendida entre 0 y 0,8 voltios se considerará como un 0 en la entrada, ¿de acuerdo? Y VIH sería la tensión mínima de entrada, input en estado alto, tensión mínima de entrada, para la cual lo que hay en la entrada se considera todavía un nivel 1, ¿de acuerdo? Entonces, pues sería este el caso, ¿no? Siempre que tengamos una tensión comprendida entre 2 voltios y 5 voltios, pues la puerta TTL va a considerar que tiene un 1 lógico en la entrada, ¿vale? Y como veis, tenemos una zona de incertidumbre en la que no debemos de trabajar, ¿vale? Que sería esta zona de aquí. Entre VIL y VIH nunca debemos inyectar una tensión en esta zona, ¿de acuerdo? Porque si no, tenemos una incertidumbre en el nivel lógico. Podría ser un 0 o un 1. ¿De acuerdo? Recordad que realmente las puertas al final son sistemas analógicos que nosotros estamos utilizando de forma digital, entonces tenemos unos determinados rangos porque, pues lo que decíamos, la salida de un inversor estaría a nivel 1 cuando tenemos baja tensión en la entrada, ¿vale? Esta sería la salida tenemos un nivel de tensión bajo en la entrada. Si tenemos un nivel de tensión alto en la entrada, la salida va a ser algo parecido a 0, pero en el medio tiene un comportamiento de forma analógica, ¿vale? Entonces, esta zona intermedia es lo que nosotros consideramos la zona de incertidumbre. Siempre tenemos que trabajar o en esta zona de aquí o en esta zona de aquí, ¿vale? Y una vez que ya le metemos la entrada a la puerta, pues la salida también tiene unos rangos de funcionamiento, porque también depende de la corriente que esté manejando en la salida, etc. Entonces tenemos también dos parámetros, que serían VOL, ¿de acuerdo? VOL, que sería la máxima tensión que va a poner una puerta en su salida cuando tenga que poner un 0. Es decir, que la tensión de salida en nivel bajo siempre va a estar comprendida entre este valor 0 y VOL, que son 0,4 voltios en el caso de TTL. ¿De acuerdo? Entonces la tensión siempre va a estar en este rango. Y si tiene que poner un nivel 1, pues entonces la tensión va a estar comprendida entre VOH y 5 voltios. Valor típico de VOH son 2,4 voltios. ¿Vale? 2,4 voltios.
y la tensión estaría siempre comprendida, siempre que la salida se va a poner a 1, sabemos que la tensión va a estar en este rango, 2,4 voltios a 5 voltios. El valor típico, como vimos el otro día, pues lo podemos considerar de este orden, unos 3,5, 3,8 voltios. Es lo que vamos a medir habitualmente cuando una salida esté a nivel alto. Pero en principio, dentro de toda la familia, con todos los dispositivos, para cualquier valor de la carga, etcétera, podemos encontrar un rango que estaría entre 2,4 y 5. ¿De acuerdo? También se puede observar que, claro, esto está bien diseñado porque, como veis, el rango de salida siempre está dentro del rango de la entrada. ¿Vale? Si este nivel VOH siempre tiene que ser mayor que VIH, porque si fuese más pequeño, podríamos inyectar niveles de tensión por aquí y eso nos daría incertidumbre, ¿de acuerdo? Entonces siempre se deja aquí un margen de seguridad, ¿vale? Margen de seguridad. Lo mismo por aquí. El máximo nivel de tensión, VOL, siempre está por debajo de VIL para tener la seguridad de que siempre vamos a estar trabajando en la zona correcta, ¿vale? También margen de seguridad. Este margen de seguridad, como veis, tendría un valor de 0,4 voltios, tanto en la parte baja como en la parte alta, ¿vale? 0,4 voltios que tenemos ahí de margen de seguridad. También, en lugar de margen de seguridad, muchas veces se denomina nivel de inmunidad al ruido. ¿De acuerdo? ¿Por qué es esto? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una puerta y luego tenemos un cable por ahí largo y acaba llegando por aquí a la entrada de la siguiente puerta, lo que sea, una puerta NAND, por ejemplo, pues claro, aquí la tensión a lo mejor está perfecta, tenemos un nivel 1 perfecto, pero debido a que el cable al final tiene una pequeña resistencia, tiene también una inductancia, pues aquí va a haber caídas de tensión y el ruido electromagnético, los campos electromagnéticos que tenemos en el ambiente pueden generar corrientes, etcétera. Entonces la tensión que tenemos aquí cuando nos llega la señal no va a ser exactamente el nivel alto, sino que va a tener un determinado ruido superpuesto, de más o menos frecuencia, puede tener cierto ruido, ¿de acuerdo? Entonces, este ruido, en el peor caso de todos, imaginaros que el nivel de continua que está generando esta puerta, por alguna razón, está en el caso más malo de todos, ¿no? Que sería 2,4 voltios. Bueno, pues todavía se permitiría aquí un nivel de inmunidad al ruido de 0,4 voltios de pico sin que nos salgamos a la zona de incertidumbre. ¿De acuerdo? Entonces, por eso también se le llama a ese rango de seguridad el nivel de inmunidad al ruido de la familia. El cual está bastante bien pensado, pues para que incluso si tenemos ruidos y tal, siempre estemos dentro de la zona correcta. Bueno, y otra cuestión muy importante en todas las puertas son los niveles de corriente que se van a manejar tanto en las entradas como en las salidas. ¿De acuerdo? Tanto en las entradas como en las salidas. Entonces, también esto depende mucho de cómo esté trabajando la puerta, qué es lo que le conectemos, cuántas puertas, etcétera. Entonces, bueno, estos valores que voy a indicar aquí son valores generales que tenemos que tener en cuenta para aplicaciones generales de las puertas TTL. Luego, para tener una idea más concreta o en casos muy particulares en los cuales sea muy crítico saber las corrientes que vamos a tener, pues entonces ya hay que ir a las hojas de características y analizarlo con más detalle, ¿vale? Pero en términos generales, para la mayoría de aplicaciones normales podemos considerar estos valores. Entonces, lo primero sería desde el punto de vista de las entradas. Las entradas cuando están en estado bajo, cuando nosotros metemos una tensión a la entrada para poner un 0, pues como veíamos aquí, la tensión va a estar comprendida en este rango, al estar entre 0 y 0,8 siempre, ¿no? Tiene que estar en ese rango de ahí. Es decir, podemos modelar nuestro circuito, lo que le estemos conectando a la entrada, como una fuente de tensión cuyo valor va a ser menor de 0,8. ¿Vale? Bueno, pues en estas condiciones, la corriente típica que va a manejar la puerta por la entrada es del orden de 1,6 miliamperios. ¿Vale? 1,6 miliamperios. De acuerdo. Fijaros que la corriente es saliente, porque cuando tenemos un cero en la entrada, la unión base-emisor de este transistor está polarizada directamente y entonces la corriente es saliente. Esto lo podríamos calcular, pues imaginaros que aquí tenemos 0,8 y aquí tenemos una caída, típicamente serán otros 0,7 voltios.
Así que 8 y 7, 15 serían 1,5 voltios lo que estamos perdiendo, ¿no? Por lo tanto, aquí nos quedan 3,5 voltios. ¿Vale? Y esta resistencia suele ser de unos 4 kiloohmios. Entonces, 3,5 entre 4, bueno, pues tenemos algo parecido a estos 1,6 miliamperios. Bueno, si tuviésemos 3,5 kiloohmios, tendríamos 1 miliamperio. Bueno, entonces es un poco... Lo que ocurre es que aquí estamos considerando también el peor caso de todos, con 0,8 voltios, que normalmente no estamos en este caso. Normalmente tenemos tensiones más bajas, ¿vale? Por debajo de 0,8. Entonces, bueno, podemos considerar este valor como un valor característico de la corriente que maneja la puerta por su entrada cuando tenemos un nivel bajo en la entrada, ¿vale? Y es corriente saliente. Fijaros que la corriente sale, no entra. En este caso la corriente sale de la entrada, ¿vale? En cambio, si ponemos una tensión a nivel alto, para representar un 1 en la entrada, pues pondremos una tensión que, como veíamos aquí, tiene que estar comprendida en este rango. Tiene que ser mayor de 2 voltios y menor de 5, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿vale? La corriente sí que va a ser entrante, pero es una corriente que va a ser muy pequeña porque realmente este transistor, como veremos luego en las prácticas de aula, está trabajando en modo inverso. Entonces, la corriente mayoritariamente circula por la base hacia el colector en este sentido, pero en modo inverso tenemos una pequeña corriente que entra. ¿Vale? Y esa pequeña corriente es de este orden. Podemos considerarla como de 0,04 miliamperios, o sea, 40 microamperios. ¿De acuerdo? Entonces podemos quedarnos con estos valores así a grandes rasgos, que es lo que maneja la puerta en la entrada. ¿Vale? Las puertas TTL. En estado bajo, saliente de 1,6 miliamperios y en estado alto, entrante de unos 40 microamperios. ¿Vale? Normalmente en los fabricantes se suele considerar las corrientes las suelen considerar siempre entrantes por las patillas. Da igual que sea una entrada o una salida. Se consideran que las corrientes, por normalizar, se suelen considerar las corrientes entrantes positivas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veamos en las características, por ejemplo, esta corriente de entrada aquí realmente es entrante, entonces valdría 40 microamperios. ¿Vale? Pero cuando estamos en nivel bajo, la corriente es saliente, entonces en la hoja de características veremos que pone menos 1,6 miliamperios, ¿vale? Porque es saliente. Se considera siempre positiva, entrante, tanto en las entradas como en las salidas. ¿Vale? Pero luego nosotros ya sabemos si es entrante o no, porque lo conocemos por el propio funcionamiento de la puerta. Pero para normalizar se considera así. Y para las salidas, pues tenemos algo similar. Voy a hacer aquí un split para intentar ver las dos cosas simultáneamente. Entonces, tenemos la salida en estado bajo. Bueno, pues la salida en estado bajo, nosotros a una salida en estado bajo, ¿qué haremos? Le conectaremos una entrada y esa entrada va a estar también en estado bajo, ¿no? Sería como conectar este bloque de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en la puerta va a inyectar corriente en nuestro transistor T3, que es el que está saturado, como vimos en la última clase, cuando tenemos un nivel bajo. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que a esta misma salida también hemos visto que no solo conectamos una entrada, sino que podemos conectar dos, tres, podemos conectar varias entradas, ¿de acuerdo? A una misma salida. Eso nos simplifica la vida a la hora de hacer los circuitos, porque en una misma señal conectamos varias entradas, ¿de acuerdo? Entonces, el comportamiento de estas puertas es tal que nosotros tenemos que asegurar que esta tensión no pase de 0,4 voltios, ¿vale? Que sea siempre menor de 0,4 voltios. Esta es la tensión de saturación del transistor T3, ¿vale? Lógicamente, cuanta más corriente inyectemos, esta tensión va a ir subiendo, porque un transistor bipolar, acordaros que tiene corriente de colector, tensión colector-emisor, tiene una característica en saturación que, bueno, pues es algo así, ¿no? Entonces, si le vamos metiendo más corriente, tenemos más tensión de saturación, ¿vale? Entonces, tenemos un límite, un parámetro que se llama la corriente IOL, que es la corriente, perdón, de salida en estado bajo,
y tenemos un máximo valor de esta corriente que podemos inyectar de forma que no pasemos de los 0,4 voltios, porque aquí en nuestro diseño hemos dicho que la salida en estado bajo no puede superar los 0,4 voltios. ¿Vale? Tenemos que estar siempre en este rango. ¿Cómo conseguimos eso? Pues impidiendo que no se inyecte demasiada corriente. Entonces, el máximo valor de corriente que podemos inyectar en nuestra salida es un parámetro característico de las puertas TTL que son del orden de 16 miliamperios. Si inyectamos hasta 16 miliamperios, la tensión no va a ser superior a 0,4, que es lo que queremos. ¿De acuerdo? Entonces, con esto podemos saber cuántas entradas podemos conectar a una misma salida, porque serían, no queremos inyectar más de 16 miliamperios, si cada entrada inyecta 1,6 miliamperios, nos queda al dividir 10, ¿de acuerdo? Podemos conectar 10 entradas a esta salida y asegurar que ahí tendríamos hasta el límite, ¿no? De 16 miliamperios. Y por el punto de vista de la salida pasa algo similar. En el caso de salida en estado alto, el que va a estar conduciendo es T4 que se satura y T3 que da en corte, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estaríamos conectando sería como esta entrada en nivel alto, conectándolo aquí a la salida. Es decir, que ahora la corriente entra en la entrada, sale de la salida, va en este sentido y entra en la entrada, ¿de acuerdo? Cada una de estas entradas consume 40 microamperios. Claro, si vamos conectando más y más entradas a esta misma salida, estamos manejando cada vez más corriente. Cada vez que manejamos más corriente, las tensiones del diodo, bueno, aumenta un poco, la tensión de saturación también, pero sobre todo la tensión que tenemos en esta resistencia, que es de unos 100 ohmios, también va a ir aumentando. Entonces, según vayan aumentando estas caídas de tensión, va disminuyendo la tensión que tenemos aquí, lógicamente, porque hay que mantener los 5 voltios de la fuente. Y en cambio, sabemos que esta tensión siempre tiene que ser mayor de 2,4 voltios porque es el diseño de la familia TTL. Hay que asegurar que la tensión de salida siempre esté entre 2,4 y 5 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un límite de la máxima corriente que podemos extraer, es decir, cuántas entradas podemos conectar aquí otra vez. Entonces, todo esto está diseñado para que podamos sacar hasta 0,4 miliamperios de la salida en estado alto, es decir, 400 microamperios. ¿Vale? Una vez más, si dividimos este valor 0,4 entre 0,04, nos da que podemos conectar hasta 10 entradas a esta salida de aquí. ¿Vale? Lógicamente podemos conectar tantas en estado alto como en estado bajo, 10. ¿Vale? Por lo tanto, en tecnología TTL, si tenemos un inversor, aquí podemos conectar hasta 10 entradas de cualquier otro tipo de puerta. Inversor, NAND, NOR, lo que sea. ¿Vale? Luego detallaremos esto un poco más. Hasta 10. Y podemos decir, ¿qué pasa si queremos conectar 20? Bueno, pues aquí ya no podemos. Entonces tendríamos que añadir otra puerta adicional, por ejemplo, otro inversor, y entonces volveríamos a tener para conectar otros 10. ¿Vale? Otra posibilidad es conectar unas puertas especiales que se llaman buffer. Entonces aquí pondríamos un buffer, que esto, como veis, se representa como un triángulo y es una puerta que nos pone en la salida lo mismo que tenemos en la entrada. Pero aquí ya tenemos otra vez posibilidad para conectar más entradas otra vez, que pueden ser hasta 10 o incluso los buffers están diseñados para conectar hasta más puertas porque ya tienen otra estructura y entonces se diseñan a lo mejor para conectar 50, 100 puertas. Eso ya depende un poco del tipo de dispositivo. ¿Vale? Pero bueno, lo que vamos a ver nosotros con 10 entradas para circuitos sencillos pues da más que de sobra. Vale, preguntas hasta aquí. Pues veis un poco cómo es el acoplamiento entrada-salida. Por eso las entradas en TTL y en dispositivos digitales en general se denominan cargas activas, porque no es una resistencia. Lo que nosotros le ponemos a la salida no es una resistencia, es una carga activa que puede generar corriente. Cuando estamos a nivel bajo, la entrada genera corriente hacia la salida y en alto absorbe corriente. Entonces, se le llama cargas activas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos estos 4 parámetros también de niveles de corriente que se puede manejar en la salida en estado alto y en estado bajo. ¿Vale? Si ponemos así su y L, pues es la corriente normal que va a circular por la entrada en estado alto, la corriente por la entrada, o sea, en estado bajo, en estado alto,
la corriente de salida en estado bajo y en estado alto, y luego tenemos unos valores máximos para esas corrientes de salida. Pues vamos a hablar ahora un poco de las etapas de salida TTL. ¿Qué es esto de las etapas de salida? Bueno, pues es simplemente la forma de construir cómo es la última etapa de la puerta lógica. Una ya la hemos visto, que es la salida totem pole. La salida totem pole pues es esta que ya hemos visto, que tiene la resistencia, transistor T4, diodo y transistor T3, ¿vale? Se llama totem pole porque esto recuerda un poco a lo que serían los postes estos que hacían los indios, que llevan muchas máscaras y muchas representaciones de dioses y tal, diferentes, ¿no? Entonces, bueno, los ingleses a veces pues son bastante simpáticos para poner nombres, y esto, como lleva un poco de todo, lleva una resistencia, un transistor, un diodo, otro transistor, bueno, pues se llama de esa manera, el totem pole. Y luego tendríamos otro tipo de salida, que es lo que se llama la salida en colector abierto. La salida en colector abierto consiste en no poner esta parte, ¿de acuerdo? La eliminamos y dejamos solamente el transistor T3 con su colector al aire. Por eso se llama colector abierto, ¿vale? Entonces son dos tipos de salidas muy habituales. Vale, totem pole. Totem pole tiene un comportamiento más bien de fuente de tensión, ¿vale? Porque o está saturado T3 y la tensión es pequeña, prácticamente cero, o está saturado T4 y entonces tenemos una tensión alta de unos 3,5 con unas ciertas caídas y una impedancia de salida, pero al final su comportamiento en los dos casos es fuente de continua y una cierta resistencia que podríamos modelar con un equivalente Thevenin. En cambio, la salida colector abierto no. La salida colector abierto es simplemente un transistor con el colector ahí al aire y ahí se deja para que el usuario haga lo que quiera con ese colector. Esto da más versatilidad porque no tenemos por qué tener solamente un comportamiento de fuente de tensión. Aquí ya está más rígida la salida. Comportamiento es fuente de tensión y lo que conectemos pues tiene que adaptarse a esa fuente de tensión. En cambio, aquí en colector abierto es más versátil para trabajar con dispositivos variados. ¿De acuerdo? Una forma, por ejemplo, de transformar esto en una puerta normal es colocarle una resistencia como esta a la alimentación, ¿vale? Que esta alimentación en general, bueno, pues puede ser 5 voltios, pero muchas de estas puertas con salidas en colector abierto admiten aquí tensiones de hasta 30 voltios, porque están diseñadas para eso, para poder manejar otro tipo de dispositivos, ¿vale? Entonces, una forma de hacerlo sería esto, colocar la resistencia y de esta manera ya cuando se satura el transistor tenemos tensión cero. Si el transistor está en corte, pues entonces, bueno, pues esta resistencia coloca aquí una tensión que va a ser nivel alto, ¿no? Luego ya depende de lo que conectemos aquí en la salida, ¿vale? Depende de lo que conectemos aquí en la salida y de la corriente que circula, bueno, pues tendrá una pequeña caída y nos dará una tensión más o menos alta, ¿eh? Entonces, bueno, este tipo de salidas hay que manejarlos con cuidado y las usamos cuando es necesario, ¿eh? No se utiliza en modo normal. Si estamos haciendo un circuito y que queremos mantener todas las prestaciones de alta velocidad, etcétera, no se suele utilizar por el medio este tipo de salidas. Normalmente se utiliza como salida final de nuestro circuito, en la cual vamos a manejar, pues por ejemplo, ¿qué podemos manejar? Pues en lugar de poner esta resistencia, ¿eh? En lugar de poner esta resistencia, lo dejamos así, y bueno, pues podríamos manejar, por ejemplo, poniendo una resistencia y un diodo LED, pues podríamos manejar diodos LED, conectando esto, por ejemplo, a los 5 voltios, que se iluminen con más corriente, porque fijaros que aquí es difícil conectar un diodo LED a una salida, porque aquí la salida lo máximo que da, si conectamos el diodo LED con una resistencia diodo a masa, solo nos da 0,4 miliamperios. El diodo no se enciende con esto, ¿vale? Podríamos conectarlo a la alimentación de 5 voltios, resistencia, diodo, y entonces sí, podemos manejar hasta 16 miliamperios, porque si le metemos mucha corriente aquí también podemos hasta estropear el transistor, ¿vale? Entonces, a veces no es fácil manejar corrientes altas. Con la salida en colector abierto podemos manejar corrientes más altas haciendo este montaje. Y algunas permiten manejar tensiones altas de hasta 30 voltios. Entonces, con eso podemos manejar relés, ¿vale? Directamente
Un relé pues es una bobina, como vimos ya al principio, que maneja aquí una corriente de continua, lo veremos más adelante también esto un poco, y entonces directamente cuando el transistor se satura, el relé pues recibe la corriente, crea el campo magnético y cierra el interruptor, ¿de acuerdo? Cuando se abre el transistor, pues entonces el campo magnético desaparece y el interruptor se abre. Y aquí ya podemos conectar pues lo que queramos. Podemos conectar esto a fase neutro y aquí poner nuestra lavadora, por ejemplo, ¿vale? Ponemos aquí un contactor, fase neutro, y aquí ya tenemos un circuito digital para activarnos la lavadora, la televisión, lo que queramos, ¿vale? Aquí hay que tener una precaución normalmente con los relés, que veremos también un poco más adelante, pero ya lo introduzco aquí, que es conectar un diodo en este sentido, ¿vale? Para que cuando abramos el transistor, la corriente que está circulando por la bobina no se interrumpa bruscamente y se amortigue a través del diodo, ¿vale? Y la bobina normalmente tiene una resistencia serie, entonces la corriente ahí ya se amortigua, ¿vale? Porque si no sabéis que si interrumpimos bruscamente la corriente de una bobina, aparece una sobretensión muy grande en bornes de la bobina. Esa sobretensión se suma a la tensión de 5 voltios o de 15, lo que estemos utilizando aquí. Aquí normalmente para un relé como poco suelen ser 12 voltios para relés normales. Y esa sobretensión nos aparecería en el transistor y nos rompe el transistor de salida de la puerta instantáneamente. ¿De acuerdo? Entonces hay que poner este diodo externo que no lo suelen tener los relés incorporado internamente. Bueno, esto lo comentaremos un poco más adelante también. Vale. Otra cualidad interesante de las salidas en colector abierto es que se pueden acoplar las salidas en paralelo, cosa que nunca se puede hacer con una salida normal. Si nosotros acoplamos dos salidas como estas, de tipo totem pole como estas, las ponemos dos en paralelo, como tiene un comportamiento de fuente de tensión, no va a funcionar bien, porque si en una está saturado el transistor T4 y en la de abajo está saturado el transistor T3, porque le toque poner un cero, pues ¿qué ocurre? Tenemos un cortocircuito entre las salidas, ¿de acuerdo? Entonces, las salidas de las puertas normales en totem pole no se pueden conectar en paralelo, ¿de acuerdo? Nunca, ¿vale? Eso, incluso desde el punto de vista lógico, nosotros si conectamos un inversor aquí y otro inversor, pues, ¿qué ocurre? Los conectamos en paralelo, ¿qué tenemos aquí? Pues no sabemos lo que tenemos. Si, por ejemplo, aquí tenemos un 0, esto nos va a dar un 1. Si en esta tenemos un 1, nos va a dar un 0. Así que ya tendríamos un cortocircuito, ¿vale? Solamente se podrían conectar en paralelo si fuesen a manejar en todo momento también las mismas entradas. Entonces esto sí se admite en algunos casos, porque van a tener siempre el mismo valor en la entrada y por tanto el mismo valor en la salida, y este truco a veces se hace para aumentar la posibilidad de generar corriente en las salidas, ¿vale? Pero de otra manera no, si no van a tener siempre el mismo valor en la salida, no se pueden conectar, lógicamente, ¿no? Eso ya incluso desde el punto de vista abstracto, pues se ve que es imposible. Pero en el caso de las salidas en colector abierto, sí las podemos conectar en paralelo, si las podemos conectar en paralelo con una resistencia común conectada a la alimentación, porque realmente lo que estamos haciendo al poner los transistores en paralelo es una nueva puerta lógica, que es lo que se llama una operación y cableado o wire and en inglés. ¿De acuerdo? Entonces se llama y cableado. Es decir, que nosotros al hacer esta conexión, ¿qué ocurre? Si cualquiera de los dos transistores está saturado, la salida vale 0. La única manera de que la salida valga 1 es que los dos transistores estén en corte, ¿vale? Y por lo tanto tengamos 1 en la salida. Pero si no, la corriente siempre se va a ir al transistor que esté conduciendo y por lo tanto sería 0 la tensión. Si conducen los dos, también tenemos corriente para los dos, ¿vale? Y la tensión de salida sea 0. Solo es 1 si los dos están en corte. Entonces, eso nos genera una operación wire AND, una operación AND entre lo que tengamos en las entradas de las puertas. Aquí, por ejemplo, son inversores, ¿vale? Y tendríamos A, B. Si las puertas estuviesen trabajando por separado, yo aquí tendría A negado y aquí tendría B negado. Si conectásemos dos resistencias independientes y tuviésemos dos salidas por separado. ¿De acuerdo? Cuando hacemos la conexión entre ellas con una resistencia común, se realiza la operación producto lógico de estas dos, ¿vale? Es decir, que la salida va a ser A negado por B negado.
Si aplicamos De Morgan y negamos aquí 2 veces, pues entonces ya nos quedaría que es la negación de A más B. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, todo esto se comportaría como una puerta NOR. ¿Vale? Entonces es un truco que también a veces se utiliza. Y fijaros cómo pues, se pueden hacer puertas NOR con inversores con salidas en colector abierto, ¿de acuerdo? Con salidas en colector abierto, pues ya con inversores de colector abierto podemos implementar cualquier circuito, porque con puertas NOR se puede implementar cualquier circuito. ¿Vale? Entonces, ¿qué os iba a comentar? Sí, también recordar que estos transistores que tenemos aquí, el valor que tienen, que sería estar o en saturación o estar en corte, eso depende de lo que haga la puerta. Imaginaros que tenemos una puerta NAND de colector abierto, se suele indicar así, CA en español, o OC, Open Collector en inglés. Entonces, si esta puerta, por ejemplo, le ponemos aquí un 1 y aquí un 0, pues aquí le tocaría, esto tenemos que verlo como que tenemos aquí un transistor así, conectado a masa, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería 1 por 0, 0, como está invertido, 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el transistor se queda en corte, ¿vale? Si tuviésemos las dos entradas ahora a 1, 1 por 1, 1, 0 en la salida. Entonces el transistor va a estar en saturación. Aquí el circuito le inyecta corriente y se satura. Por lo tanto tendríamos un 0. ¿Vale? Para ver el 0, nada, el 0 lo vemos directamente, pero si queremos ver la tensión alta, pues habría que conectar esto a la alimentación, ¿no? Por ejemplo, a los 5 voltios. ¿Vale? Entonces esa es la forma normal de operar. El transistor se satura si lo que queremos tener en la salida es un 0 lógico y queda en corte si lo que va a haber es un 1 lógico. Y otro tipo de etapa de salida muy importante, que existe en muchos circuitos ya también de alto nivel, lo veremos más adelante, en memorias, etcétera, son las etapas de salida triestado. ¿Vale? Entonces la etapa de salida triestado es una etapa en la cual podemos dejar la salida en un estado que se llama alta impedancia. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, correspondería a un inversor que se representa de esta manera. Entonces, en este tipo de circuitos se dice que tienen la salida triestado. La salida triestado significa que puede estar en total en 3 estados, lógicamente. Puede estar a nivel 0, por ejemplo, si está funcionando la puerta normal, bueno, ya en la entrada tenemos un 0, pues podría estar la salida a nivel 1, ¿vale? Si le metemos un 1, pues estaría a nivel 0, pero luego tenemos una entrada adicional que se llama entrada de habilitación, ¿de acuerdo? Si esta entrada de habilitación la ponemos a 0, la conectamos aquí a masa, pues entonces, bien, estaría trabajando como acabamos de ver, porque la puerta está habilitada, ¿vale? Pero si la conectamos a 5 voltios, ¿vale? Entonces la puerta se queda deshabilitada, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la salida ya no hace caso a la entrada, se queda en un estado que se llama alta impedancia. Alta impedancia significa que es como si la salida estuviese al aire, flotando, o sea, no está conectada a nada, ¿de acuerdo? Muchas veces se suele representar como algo así. La salida sería como un conmutador que puede estar en 3 posiciones. Podríamos ponerlo cuando le toque estar a 5 voltios, a nivel 1. Podría estar en otra posición que sería la posición de 0 voltios cuando esté trabajando normalmente. Y la tercera posición es conectado a una impedancia muy alta, ¿de acuerdo? Que se llama, en inglés se suele llamar así, high side, alta impedancia, ¿vale? HZ, alta impedancia, que podemos considerar prácticamente como infinito, ¿vale? Por lo tanto, en modo normal, cuando está habilitado, solamente se mueve entre estos dos interruptores, ¿vale? Nuestro inversor. Cuando lo deshabilitamos poniendo 5 voltios, este interruptor pasaría a estar en esta posición y entonces la salida se queda al aire y es como si no hiciese caso de nada, está en estado de alta impedancia. Es decir, que si por aquí la salida incluso la conectamos a 5 voltios, no va a haber corriente, no hay problema de cortocircuitos, nada, es como si estuviese al aire, ¿vale? ¿Cómo se consigue eso en nuestro inversor? ¿Cómo lo conseguimos? Pues lo conseguimos haciendo que los dos T4 y T3 se queden en corte. Cuando
activamos la deshabilitación, o sea, cuando deshabilitamos el inversor, ¿de acuerdo? ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues se añade una entrada más que también es de tipo TTL, a través del emisor de un transistor, de forma que si nosotros aquí ponemos un 0, si ponemos un 0 aquí, la puerta tiene que estar habilitada. Eso significa que la corriente de este transistor T6 se va por el emisor hacia aquí, y por lo tanto esto no tiene ningún efecto. La corriente tendería a circular por aquí, con lo cual T5 se queda en corte y como veis el T5 no va a afectar a nada, ni a este emisor adicional que tiene T1 ni nada, ni el diodo no conduce, así que lo que nos queda es el inversor normal funcionando, ¿de acuerdo? Queda el inversor normal funcionando. Ahora veamos a ver qué pasa cuando deshabilitamos. Para deshabilitar decimos que tenemos que meter un 1, es decir, conectaríamos esto a 5 voltios. Entonces ahora T6 ya no puede conducir por la unión base-emisor, como vimos el otro día. La corriente se inyecta a la base de T5 y T5 se va a saturar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando T5 se satura, ya hace dos cosas. Por un lado, mete como si fuese un 0 en la entrada T1, es decir, que la corriente ya se va a ir por aquí, ¿vale? Se va por aquí. Por lo tanto, el transistor T1 tiende a sacar corriente de T2, con lo cual que T2 se queda en corte, ¿de acuerdo? Es como si aquí no estuviese, T2 queda en corte. Por lo tanto, T3 ya queda en corte también, ¿vale? Ya no tiene posibilidad de corriente. Ahora, si no tuviésemos este diodo, la corriente se iría por R2 a T4 y T4 se saturaría, pero al tener este diodo, la corriente de la resistencia R2 se va a ir a masa a través de T5. ¿Lo veis? Y entonces ya T4 ya no le queda corriente, no tiene corriente por la base y T4 se queda también ahí en corte. Es como si no estuviese. Por lo tanto, al final, T3 y T4 está en corte y no hay posibilidad de que salga corriente por la salida ni de que entre. No, tenemos al final una alta impedancia conectada a la salida. ¿Vale? Veis la forma de hacerlo, ¿no? Entonces es relativamente sencillo y en otras puertas pues se hace de forma similar. Esto se utiliza muchísimo y es otro de los casos en los cuales sí podemos tener dos puertas con las salidas conectadas en paralelo, pero siempre que tengan entrada de habilitación y su salida sea triestado. ¿De acuerdo? Entonces se pueden hacer trucos como este. Aunque son totem pole, nosotros los podríamos conectar y luego aquí, por ejemplo, a otra puerta, podemos hacer esta conexión. Solo que teniendo la precaución de que nunca activemos las dos simultáneamente, porque entonces habría problemas de cortocircuitos. Aquí tenemos la H del inversor, ¿vale? La habilitación del inversor y aquí la habilitación de la puerta NAND, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos trabajar con este, pues ponemos aquí un 0 y aquí un 1 y entonces la información del inversor pasaría a la siguiente salida y estaría trabajando a este. Si queremos que funcione esta puerta, pues entonces pondríamos aquí el 0 y aquí el 1 y estaría trabajando esta, pero solo puede trabajar una en cada momento, ¿vale? Pero bueno, en algunos casos, pues esto es muy interesante. Bueno, pues continuamos. Otro parámetro importante de las puertas es lo que se llama el tiempo de propagación. Dicho de forma rápida, el tiempo de propagación es lo que va a tardar la puerta en responder frente a un cambio en la entrada. Cuando cambiamos la entrada en un inversor, la salida lógicamente no va a cambiar instantáneamente, nada es instantáneo en sistemas, sino que requiere un determinado tiempo, ¿no? Tenemos por aquí la gráfica un poco de la respuesta. Si nosotros le aplicamos así un escalón a nuestro inversor en la entrada, en la salida tenemos anegado, pero lógicamente tenemos unos tiempos. De hecho, el propio escalón que tenemos en la entrada no va a ser exacto, siempre tiene una determinada pendiente de subida, ¿de acuerdo? Y también una determinada pendiente de bajada, ¿vale? Entonces, la puerta que nosotros tenemos, o sea, el valor que tenemos en la salida, pues también tiene un determinado tiempo de respuesta. De mano porque nuestra entrada también tiene que llegar hacia un determinado nivel para que la puerta se dé cuenta de que es un 1 y entonces a partir de ahí ya empieza a disminuir su valor. ¿De acuerdo? Lo mismo, aquí la tensión de entrada va disminuyendo, cuando pasa por debajo del valor límite, pues ya la puerta empieza a cambiar
para considerar que lo que tiene que generar en la salida es un 1, ¿de acuerdo? Entonces tenemos unos tiempos de respuesta que se llaman tiempos de propagación, ¿de acuerdo? P, por eso ponemos la P. Tiempo de propagación de estado alto a estado bajo, TPHL, y tiempo de propagación de estado bajo a estado alto, ¿vale? Considerando siempre desde el punto de vista de la salida, lo que tarda la salida en cambiar de estado bajo a estado alto, ¿vale? Entonces estos tiempos son muy importantes porque si nosotros le metemos un pulso muy corto, imaginaros un pulsito así, la puerta no le va a dar tiempo a responder, ¿vale? Se va a quedar prácticamente a 1 o hará a lo mejor una cosa así y no le da tiempo a responder. Es decir, que estos tiempos de propagación nos dan un límite en la frecuencia máxima a la que podemos trabajar en la entrada de nuestro inversor. Podemos meter aquí trenes de pulsos, pero de una frecuencia máxima, porque si no ya la puerta no va a responder. ¿De acuerdo? Estos tiempos de propagación de estado alto a estado bajo y de estado bajo a estado alto no son exactamente iguales, son parecidos, más o menos del mismo valor, de un valor similar, pero no iguales. Entonces se suele caracterizar la puerta para tener solamente un parámetro general de la puerta, pues con el valor medio de los dos. ¿De acuerdo? Se hace el valor medio y eso es lo que consideramos como el tiempo de propagación de la puerta y que podemos considerar similar para ambos. Entonces, bueno, veremos más adelante datos, pero para las puertas TTL el tiempo de propagación es del entorno de unos 10 nanosegundos, ¿vale? Tiempo de propagación es de unos 10 nanosegundos, así a grandes rasgos, ¿eh? Luego depende de la temperatura, de diferentes cosas. Y también depende de la subfamilia, es verdad que lo veremos luego, con lo cual podemos llegar a conseguir hasta tiempos de propagación de 1,5 nanosegundos, ¿vale? Lo veremos también más adelante, un poco de estos valores. Al final depende de cómo se diseñe la puerta lógica internamente en la familia y eso depende de cómo se seleccione la ganancia de los transistores, las resistencias, los valores de resistencias, etcétera. Todo eso va a afectar a dos parámetros principales de la puerta, que son el consumo. Cuanta más corriente maneje, más consumo va a haber, y la velocidad de la puerta, el tiempo de propagación, ¿de acuerdo? Y son dos parámetros que son contrapuestos. Si queremos mejorar el tiempo de propagación, entonces la puerta va a consumir más y viceversa, ¿vale? Lo comentaremos también un poco más adelante. De hecho, el siguiente parámetro pues, sería el consumo de las puertas lógicas, porque también esto es importante. Cuánta potencia y al final cuánta energía nos va a consumir la puerta. Bueno, pues al final la puerta simplemente lógica es un sistema más en el cual tenemos una entrada, una salida y una alimentación, ¿vale? La potencia que entra por la entrada y sale por la salida, bueno, pues eso normalmente eso se desprecia, ¿no? Porque es un valor muy pequeño. Se considera normalmente la potencia consumida desde la fuente de tensión. Entonces, bueno, pues para saber la potencia, si nosotros sabemos aquí la corriente instantánea, el aspecto que tiene, pues la potencia media sería simplemente integrar, ¿no? La tensión VCC por la corriente, ICC en función del tiempo, esto sería la potencia instantánea, pero como VCC es un valor constante, porque es continua, se sale de la integral y al final lo que nos queda aquí, esta integral de aquí, pues sería el valor medio de la corriente. Entonces, cuando estamos trabajando así con tensión continua, aunque la corriente sea en pulso, sea lo que sea, la potencia media va a ser la tensión por el valor medio de la corriente que está entrando. Y esa sería la forma de calcularlo. Cuando analicemos las puertas, pues veremos cómo se puede calcular la potencia que va a estar consumiendo la puerta en régimen permanente. Luego, este valor también incluso nos sirve para cuando estamos metiendo por aquí pulsos, bueno, pues aquí la corriente también estará aumentando, luego pasará a un valor más pequeño, ¿no? Sería algo así, un valor aquí y a lo mejor un valor más pequeño, estará también haciendo sus pulsos en la salida dependiendo de la corriente que se consuma en un estado y en otro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con el valor medio de la corriente y el valor medio de la tensión sabemos el valor medio de la potencia, que suele ser del orden de milivatios, ¿vale? Milivatios, o sea que es una potencia muy pequeña.
podéis decir, bueno, pues podemos despreciar porque es una potencia tan pequeña, pero realmente hoy en los dispositivos grandes, microprocesadores, memorias, etcétera, pues tenemos miles y millones de puertas. Entonces, si un milivatio lo multiplicamos por 1000 puertas, pues ya tenemos una disipación de 1 vatio, ¿vale? Si tenemos 10.000 puertas, ya son 10 vatios, ¿de acuerdo? Entonces, todo depende de la escala en la que nos movamos, ¿vale? Vale, y entonces ahora ya viendo estos dos parámetros podemos hablar un poco de las subfamilias TTL, que están caracterizadas por estos dos parámetros principales, que serían el tiempo de propagación en nanosegundos y la disipación por puerta. Son dos parámetros contrapuestos. Entonces tenemos diferentes familias. Tenemos la familia estándar, low power, alta velocidad, high speed, Schottky, Schottky de baja potencia y Schottky avanzado, ¿vale? Y eso se marca en los integrados con el sufijo correspondiente, ¿vale? 54 o 74, ¿vale? Luego el sufijo LHS, LS o AS para indicar el integrado. O sea que, por ejemplo, nosotros cuando cojamos un integrado, aquí tenemos la muesca que indica dónde está la patilla 1, ¿vale? Esta sería la patilla 1 y esta a lo mejor la patilla 8, dependiendo del integrado. Luego esta sería la patilla 9 y aquí tendríamos la patilla 16, ¿vale? Pues aquí veremos algo como esto, 74 LS 00, ¿vale? Pues nos indica que esta es la familia. Es el low power Schottky, que es muy habitual, muy estándar, se encuentra muy fácilmente. Y luego la puerta, el tipo de puerta, que son 4 puertas NAND 00. ¿Vale? Bueno, pues esta tiene 10 nanosegundos de tiempo de propagación y 2 milivatios de consumo por puerta. ¿Vale? Así que este nos consumiría 2 por 4 puertas, 8 milivatios. ¿Vale? Pero ya veis que algunos otros, pues el estándar tiene 10 nanosegundos, 10 milivatios. Y si queremos aumentar la velocidad, pues como veis aquí, podemos ir al Low Power Schottky o a Low Power. No, perdón. Si queremos aumentar la velocidad, vamos al Schottky, por ejemplo, y tendríamos 3 nanosegundos, pero el consumo es mucho mayor, es el doble comparado con esta, o 10 veces más que esta de aquí. ¿De acuerdo? Y la mínima que consigue el mínimo tiempo de propagación sería la AS, Schottky avanzado, 1,5 nanosegundos. Y disipación por puerta, 8,5 milivatios. Bueno, que no está mal para la alta velocidad que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo saber la máxima frecuencia que podemos manejar? Pues bueno, depende un poco de lo conservadores que seamos. Imaginaros que decimos que, bueno, pues si tenemos este tiempo de subida, de bajada, pues el periodo máximo podemos así, siendo un poco estrictos, decir que sea 10 veces como mucho el tiempo de propagación, ¿de acuerdo? Entonces que aquí sea 10 veces 15 nanosegundos. No, perdón, 10 veces 1,5 nanosegundos, ¿no? O sea que serían eso, 15 nanosegundos, ¿vale? Es decir, que podríamos meterle hasta una frecuencia de 1 partido de 15 por 10 a la menos 9. Bueno, pues esto podemos echar una cuenta rápida, ya por curiosidad, ¿cuánto nos saldría? Sería 1 entre 15 por 10 a la menos 9, que esto no, me he dicho mal, 1 entre 15 por 1 exponente a la 9, ¿vale? Que esto en megahercios pues serían 66,6 megahercios, ¿vale? Quizás sea un poco conservador, pero bueno, se pueden manejar señales de varios megahercios, o sea, de decenas de megahercios con esta familia, ¿vale? Que ya está bastante bien, pero no son los gigahercios que se manejan en microprocesadores de última tecnología de hoy en día, ¿vale? Eso se utiliza en otras tecnologías más avanzadas, que bueno, que no vemos en esta asignatura, ¿vale? Estas familias que hablamos de Schottky, ¿por qué comentar un poco por qué es esto del Schottky? Bueno, pues el Schottky fue una idea que se ocurrió posteriormente para mejorar el comportamiento de los transistores bipolares y que consiste en conectar un diodo Schottky entre la base y el colector, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos como una especie de nuevo transistor que, para simplificar en muchos esquemas, se suele representar de esta manera, ¿vale?
Y la ventaja que tiene este transistor, el añadir este diodo, es que evita la saturación fuerte del transistor bipolar. ¿Vale? Transistor bipolar normalmente le vamos a inyectar corriente por aquí, ¿no? Y él se polariza positivamente de esta manera. Entonces se va a saturar y tendremos aquí una determinada tensión, ¿vale? Con lo cual aquí también entre colector y base tenemos una tensión de esta manera, de forma que esto más esto es igual a esto, ¿vale? Claro, si nosotros saturamos mucho aquí el transistor, le metemos mucha corriente, luego se hace más lento, porque hay que sacar toda esta carga rápidamente para que pase de saturación a corte. Es la transición más problemática. Entonces, si metemos mucha corriente, ¿qué va a ocurrir? Pues que esta tensión va a ir aumentando, cada vez se satura más, ¿vale? Esta también aumenta un poco y esta también aumenta. Esta tensión que tenemos entre colector y base está en paralelo con el diodo, es decir, que al final es tensión que le estamos aplicando a este diodo. Los diodos Oki tienen la propiedad de que tienen poca tensión, necesitan poca tensión para empezar a conducir, del orden de unos 0,3 voltios. Entonces, si al final inyectamos mucha corriente y el transistor se empieza a saturar mucho, esta tensión base-colector va a ir aumentando y el diodo entra en conducción. Se supera la tensión umbral del diodo, esos 0,3 voltios, y el diodo entra en conducción. ¿Y entonces qué es lo que hace? Pues lo que le hace es como una especie de bypass en el cual se está mandando la corriente fuera de la unión base-emisor a través del diodo hacia el colector y como el transistor está saturado, al final hacia el emisor y hacia masa. Entonces se impide que se acumule mucha corriente en la unión base-emisor. ¿De acuerdo? Esto es una idea muy interesante que se utiliza en otras aplicaciones. Por ejemplo, antiguamente se utilizaba en electrónica de potencia para evitar la saturación fuerte de los transistores. ¿De acuerdo? Puentea y entonces después, cuando le toque salir de conducción, va a salir más rápido. Y por eso se consigue aumentar la velocidad de la puerta. ¿Vale? Esto es así un poco a grandes rasgos porque funciona. Bueno, pues entonces pasaríamos a hablar de lo que se llama el fan out y fan in en tecnología TTL. Fan out y fan in. Fan, ¿de qué viene? Fan viene de la palabra inglesa abanico, se llama abanico, es como, pero abanico en el sentido de barrido, ¿no? De tener pues varias posibilidades. Entonces esto en español se traduciría como abanico de salida y abanico de entrada, pero bueno, suena un poco raro, normalmente se suele llamar fan out y fan in. ¿Para qué se utilizan? Pues se utilizan para saber a grandes rasgos, sin tener que entrar en el mundo analógico y ver consumos, etcétera, para tener una idea de lo que consumen las puertas en las entradas y en las salidas. ¿Vale? Una especie de idea cualitativa que luego a la hora de diseñar circuitos complicados pues nos permite saber pues, cuántas entradas podemos conectar a una misma salida, etcétera, a grandes rasgos, de forma que funcione el circuito, pero sin tener que meternos a echar cuentas de cuántos miliamperios van por aquí, cuántos van por allá. Entonces se utiliza mucho en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces empezaríamos con, por ejemplo, con el abanico de salida. El abanico de salida, ¿cómo se define? Pues el abanico de salida estaría definido como el número de entradas que puede manejar una determinada salida. ¿De acuerdo? ¿Cuántas entradas puede manejar una determinada salida? Tanto, y esto además tiene que funcionar tanto en estado alto como en estado bajo. Entonces, ¿cómo se determina el abanico de salida? Pues con estos parámetros que vimos antes. Porque al final, mirad aquí abajo, una salida puede estar conectada a varias entradas, ¿no? Entonces, esta corriente de salida se tiene que dividir entre todas las entradas. En el caso de que nos encontremos así en nivel alto. Si está en nivel bajo, también ocurre algo parecido. La salida va a recibir corriente y esta corriente es la suma de las corrientes que inyectan todas las entradas. ¿De acuerdo? Entonces, al final, lo calculamos antes, lo que sería el abanico de salida, es dividir I su 0H máximo entre la corriente de cada una de ellas, ¿vale? Y nos daría el abanico de salida. Estrictamente definido, ¿cómo se definiría? Por esta función, que sería el mínimo de estos dos parámetros, que sería I sub OH dividido entre I sub IH y I sub OL dividido entre I sub IL. Como vimos antes, estos dos valores nos daban 10 y era el mismo valor, pero si no dan lo mismo, porque a lo mejor la familia no está diseñada para que dé exactamente lo mismo, no coincide que dé lo mismo,
pues entonces tendríamos que coger el mínimo valor de estos dos, ¿vale? De estas dos divisiones. Es lo mismo que hemos visto antes. En TTL en general podemos considerar abanico de salida 10, ¿vale? 10. Podemos conectar hasta 10 entradas a una misma salida. Y bueno, porque además aquí están un poco indicados los niveles que habíamos visto, ¿no? Que serían I sub 0H máximo 400 microamperios, I sub L máximo 16 miliamperios. Lo que consume cada puerta, 40 microamperios en estado alto, 1,6 miliamperios en estado bajo. Si dividimos nos salen los dos casos 10. ¿Vale? Y luego, ¿qué sería el abanico de entrada? Bueno, el abanico de entrada también se define de una forma muy sencilla. Abanico de entrada es que nosotros sabemos que una determinada puerta, por ejemplo, un inversor, pues tiene unos parámetros de entrada que serían estos de aquí, ¿vale? Que son los valores estándar y es lo que va a consumir por la entrada en estado alto y en estado bajo, ¿vale? A esto se le llama la carga unitaria en TTL, digamos que es el valor unitario de consumo. Pero a veces existen muchos dispositivos TTL en digitales y bueno, pues por ejemplo podemos imaginarnos, pues yo que sé, un dispositivo que vamos a ver más adelante, que es el biestable RS y que tiene una señal aquí, pues de triestado, por ejemplo, ¿vale? Que sea la entrada triestado. Pues a lo mejor por la propia, esto me lo estoy inventando, es un ejemplo, por el propio diseño del circuito, resulta que aquí hubo que añadir más transistores, más resistencias, lo que sea, se diseñó de tal manera que esta entrada no consume lo mismo que una entrada estándar, sino que a lo mejor consume el doble, es decir, 80 microamperios en estado alto y 3,2 miliamperios en estado bajo, ¿de acuerdo? Por el propio diseño. Entonces se dice que esta entrada tiene un fan-in, un abanico de entrada de 2, ¿vale? Eso nos lo va a indicar el fabricante. Entonces nos dice, ojo, que esto consume el doble. Entonces eso significa que cuando esta entrada lo vayamos a conectar a una determinada salida, tenemos que contarlo como 2 unidades, ¿vale? Entonces eso simplemente es el abanico de entrada. El número de cargas unitarias que consumiría esa entrada. Si no se dice nada, por defecto se considera que esa entrada equivale a una carga unitaria y si tiene un abanico de entrada X, pues equivale a X cargas unitarias. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, una salida que tenga un fan-out de 10 unidades, pues podrá alimentar 10 entradas que tengan fan-in de 1 o 5 entradas que tengan fan-in 2 o 6 entradas que tengan fan-in 1 y 2 entradas que tengan fan-in 2 y así sucesivamente. ¿Entendéis? Entonces esto nos permite, cuando estamos diseñando nuestro circuito, que puede ser un circuito complicado, imaginaros cuando están diseñando un microprocesador, pues podemos saber cuántas entradas podemos conectar a una salida, si necesitamos añadir un buffer para aumentar el fan-out de salida y poder conectar nuevas entradas y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, sin tener que entrar en detalle de cuántos miliamperios están circulando, ¿no? Esto ya se hace a grandes rasgos, y en el momento de que una entrada ya nos consuma más que una puerta, que lo que es la carga unitaria, imagínate que consume 60 microamperios y aquí 3 miliamperios, pues ya decimos que tiene fan-in de 2. Nos vamos un paso por arriba, ¿de acuerdo? Y siempre estamos por el lado de la seguridad.